continuar con una serie que comencé la semana pasada y estamos hablando acerca del ADN de la iglesia. Para eso quiero invitarte al Salmo 125. Vamos a leer el versículo 1 y dice así la palabra del Señor. Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanece para siempre. Resulta que ahora años, cuando comenzamos esta iglesia, Dios nos dio este versículo. Y el versículo de este Salmo 125:1 es de donde sale nuestro nombre. Resulta que la iglesia se llama MDS o Monte de Sión. Y resulta que el Monte de Sión tenía una característica o una cualidad: es que jamás será conmovido, que permanece para siempre. Eso significa de que no se deja llevar por las modas, no se deja arrastrar por otras cosas, sino que permanece. Muy bien, y cuando comenzamos con la iglesia, porque como estamos hablando del ADN, de lo que mueve este barco, esta nave, entonces cuando comenzamos con la iglesia, el Señor me habló de este otro versículo, porque era un tiempo donde estábamos siendo muy atacados y donde el Señor me estaba mostrando de que comenzáramos con la iglesia, pero muchos nos estaban atacando, decían que no tenía las cualidades, que no tenía el llamado, y el Señor me dio este versículo y está en Hechos capítulo 18, versículo número 9 y 10, y dice así: una noche el Señor le dijo a Pablo en visión, o sea, en un sueño: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Versículo 10: pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y ese fue el versículo que Dios me dio y me confirmó para comenzar. Y Él me dijo: no tengas miedo, no tengas temor de lo que puedan hacer, de lo que te puedan atacar. Y una de las cosas que el Señor me dijo es que en esta ciudad o en este pueblo tiene mucha gente con corazón de reino. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en Montenegro hay mucha gente que tiene el corazón para Dios. Amén. Mucha gente y muchos pastores y misiones, cuando piensan de abrir una iglesia, siempre piensan en las ciudades grandes. Siempre piensan en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Pereira, las ciudades grandes. Pero son muy pocos los que piensan en los pueblos pequeños. ¿Por qué? Porque en los pueblos pequeños no hay iglesias influyentes, relevantes. Todas están en las grandes ciudades. Pero Dios me dijo y me habló y me dijo que aquí tenía mucha gente con corazón. Por eso es que creemos que aquí se va a levantar una iglesia influyente, relevante, una iglesia que va a marcar pauta a la región. ¿Lo puedes creer? Sí o no. Y entonces otro versículo que es el que mueve todo lo que nosotros hacemos, porque yo oro por este municipio, yo oro por Colombia, yo tengo una carga impresionante por esta ciudad. Y usted dice: ¿pero por qué? Si usted no es natural de aquí. Y yo sé que yo no soy natural de aquí, como dicen algunos, soy hijo adoptivo de este municipio, pero yo lo amo. ¿Y por qué? Por uno, Dios me dijo que comenzáramos la iglesia aquí. Dos, que en esta ciudad tenía mucha gente con corazón para Dios. Amén. Y lo tercero, que es lo que mueve todo lo que nosotros hacemos, es este versículo. Es Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y atención con este versículo, que necesito que todos se lo aprendan, porque esto es el ADN de MDS, de la iglesia donde usted está. Entonces dice Jeremías 29, 7, dice: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Resulta que el pueblo había sido llevado cautivo por un rey que se llamaba el rey Nabucodonosor, y ellos se lo llevaron cautivos a Babilonia.
Y resulta que cuando ellos llegan allá, pues obviamente ellos están en una ciudad o en un país que no es el de ellos. Y ellos dirán, no, ¿qué vamos a hacer acá? Pero Dios les habla a través del profeta Jeremías y les dice que busquen el bienestar de la ciudad a donde fueron deportados. Y dice, y pidan al Señor, ¿por quién? Por ella, por esa ciudad. Porque en el bienestar, dice, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de quién, de la ciudad. Para las personas que muchas veces critican el lugar donde viven, hay gente que dice, este pueblo inmundo, qué jartera, ¿cuándo miré de aquí? Para los que critican el barrio donde viven o la casa donde viven, uy, qué jartera este barrio o esta casa. Pues mis queridos, nosotros tenemos que orar por el bienestar de la ciudad o del lugar donde nosotros estemos. Una vez me preguntó alguien y me dijo, ¿cuál es su lugar favorito para vivir? Porque yo he vivido en Armenia, he vivido en Cali, viví en Calarcá un tiempo, viví aquí en Montenegro, ahora vivo en Quimbaya. Entonces la gente siempre me hizo esa pregunta, que cuál era mi lugar favorito para vivir de todos los lugares. Y entonces yo le dije a esa persona, le dije, mi lugar favorito para vivir es donde estoy viviendo ahora. Y entonces me dijo, o sea que Montenegro es su lugar favorito. Y yo le dije, no, usted no me entendió. Mi lugar favorito es donde estoy viviendo ahora. Si mañana o pasado mañana el Señor me habla que me vaya a vivir a otro lugar, ese será mi lugar favorito. Entonces usted dice, no, así no se vale. Pues así sí se vale. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos que desear el bienestar de la ciudad o del pueblo o del barrio donde usted vive. Porque en el bienestar de él usted va a tener que bienestar. Por eso es que tenemos que orar como iglesia para que en Montenegro se levanten buenos líderes, tanto líderes políticos como sociales, como líderes en el área religiosa, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque gracias a los líderes o las ciudades se levantan o las ciudades se acaban. Y por eso yo oro a Dios para que Dios bendiga a Montenegro. ¿Por qué? Porque si ella tiene bienestar, yo voy a ser bendecido por ese bienestar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Por eso usted no sea de los que se quejan. Hay gente que se queja y dice, ay, no, es que esa gente donde yo vivo son chismosos, lenguilargos, mentirosos. Ay, qué gente me tiene hasta aquí. A mí cuando me preguntan y me dicen, gente de otra parte, ¿y qué? ¿Y cómo es la gente de Montenegro? Yo siempre digo, es la gente más amable que jamás se puede y me he encontrado. Es gente apasionada, gente emprendedora, echada para adelante. Es el mejor lugar para iniciar una iglesia, porque la gente ama el evangelio y ama la palabra. Y los que no saben dicen, wow, entonces el lugar es maravilloso. Yo dije, maravilloso. Ustedes dirán, no, pastor, aquí hay problema, aquí la gente es chismosa, aquí la gente... Pero cada cual ve como quiere ver. Y para mí es el mejor lugar para iniciar, porque estoy con la mejor gente de todas, ¿sí o no? Hay solamente dos. Bueno, entonces yo sigo creyendo en ustedes, aunque ustedes no crean en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que debemos desear. Por eso si usted mañana o pasado mañana Dios se lo lleva para otra parte, no siga ahí pegado, ay, es que mi pueblo. No, ahora ore por esa ciudad donde Dios. Entonces, como iglesia, nosotros oramos por esta ciudad. Deseamos la prosperidad, deseamos la bendición de este lugar, porque si este municipio prospera, nosotros prosperaremos con ellos. ¿Sabe que yo oro por todos los 146 kilómetros que tiene Montenegro con toda su área urbana y rural? Y oro por los 2.9 kilómetros que corresponde al área urbana, donde estamos y donde vivimos más de 40,000 personas. Por eso es que usted ve que todos aquí vivimos amontonados, porque 2.9 kilómetros de este municipio es el área urbana, mientras que más de 140 kilómetros es
privado, pero sin embargo oro para que toda esta ciudad sea bendecida, porque si ella es bendecida, ¿quiénes serán bendecidos? Nosotros. Por eso, si a usted no le importa su ciudad, entonces, mi hermano, si a la ciudad le va mal, a usted le va mal. Si la ciudad no prospera, usted no prospera, porque nosotros prosperamos si la ciudad prospera. Por eso tenemos que orar por los gobernantes, por los líderes, por los que van a dirigir nuestra nación, porque de ellos se levanta o de ellos se cae. Entonces, estos versículos son los que mueven toda esta nave. Lo que hacemos, ¿por qué nos llamamos Monte de Sión? Hay quienes me dicen, cuando me preguntan, y dice, ¿y cómo se llama su iglesia? Yo nunca digo Monte de Sión, yo siempre digo MDS. Y hay gente que dice, ve, ¿y el nombre qué es? ¿Eso qué significa? Y eso me da pie para hablarle del evangelio, hablarle de Dios. Amén. Eso me da pie. Entonces MDS pues es la abreviatura de Monte de Sión. Sí. Muy bien. La semana pasada comencé a hablar de este tema y hablamos del ADN. Dijimos 3 cosas la semana pasada. Hablamos que el ADN de este lugar es de fe, porque nosotros somos gente de fe, y en este lugar prevalece la fe. ¿Qué es la fe? La fe dice, lo tengo aunque no lo pueda ver. Otra de las cosas que es el ADN de la iglesia es que nosotros creemos en los procesos o en el discipulado. Por eso es que está el proceso de formación que inicia con estar plantados en la iglesia, ir a encuentro, en encuentro y bautismo en agua, y sigue todo ese proceso de sanidad. ¿Cuál es el propósito de ese proceso de formación? Son 3. Número 1, sanar el ser o sanar nuestro pasado. Número 2, formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y número 3, crecer en sabiduría y en conocimiento. Por eso es que muchas veces nosotros venimos con heridas, venimos con cosas del pasado, y el proceso lo que quiere hacer es sanar esas heridas. Por eso un cristiano o una persona que no haga proceso de formación va a estar herido toda su vida. Yo vine con heridas al Señor, de rechazo, de baja autoestima, de muchas cosas, y el proceso me ha ido sanando. El proceso está formando carácter en mi vida. El proceso me está haciendo crecer en sabiduría y en conocimiento. Por eso una persona que no inicie su proceso de formación en la iglesia es una persona que no está siguiendo el ADN de nuestra iglesia. Aquí creemos en el discipulado, en la formación. Y número 3, lo que hablé es que tenemos que tener, y aquí tenemos límites bien claros y bien definidos. Límites claros con los mundanos, con la música y con muchas otras cosas. Límites claros y bien definidos. Ahora sí, continuando, porque todo lo que dije fue un repaso para llegar acá. Número 4, y aquí los que están tomando apunte, continuamos. Número 4, ¿qué es el ADN de este lugar? Es la santidad. Diga conmigo, santidad. Y para los que se preguntan, ¿y qué es santidad? Porque la gente cree que santidad es, no sé, una aureola y andar así con los ojos hacia arriba, blancos, y cantar cantos gregorianos, aleluya. Y yo decía, ay, esa persona es santa, ¿no? Pero ¿qué es santidad? Santidad tampoco es la ropa que se pone, porque hay gente que cree que porque lleva cierto tipo de ropa es santo. Pero hay un dicho popular que dice que el hábito no hace a qué, al monje. Yo conozco gente que se tapa todo y tienen una lengua así de larga, y uno dice, ay, Dios mío, qué cosa, hay que cortarle un pedazo de lengua porque tiene larga la lengua, chismoso. Y se visten de cierta forma. Conozco otra gente que no se viste tan recatada, pero es íntegra. Pero es una persona que no habla de nadie. Es una persona que se mantiene en juicio cabal. Entonces, santidad no está determinado por lo que viste, o por lo que come, o por donde vive. Santidad es una determinación de nuestra vida. ¿Qué es santidad? Santidad significa separado o apartado para. En este caso sería para Dios. Entonces, una persona santa es una persona separada o una persona apartada para.
En este caso vuelvo y le digo, es Dios. Siendo más prácticos, ¿qué es santidad? Mire, Dios es santo. Lo santo despierta reverencia, temor, a la vez que acatamiento y dependencia. Entonces, ¿qué es santidad? Santidad es que demuestra, oiga bien, reverencia y temor, acatamiento y qué más, y dependencia. Les voy a mostrar qué es santidad. Quiero que mire en primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 13 al 16. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Atención todos acá. Primera de Pedro 3, 1, 13. Y dice, escúchelo bien: por eso dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando sea revelado Jesucristo. Y el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Estoy en primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Dice: cuando vivían en la ignorancia. Y el versículo 15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Resulta que el versículo sigue diciendo, el 14 y el 15 dice, escúchelo bien, que nosotros somos santos porque el que nos llamó es como santo. Mire, le voy a poner este ejemplo. Si a usted lo llama un chismoso, ¿qué quiere que ese chismoso sea usted? Un chismoso. Por decir, si a usted lo recluta un sicario, una banda de ladrones, de asaltadores y de asesinos, ¿qué quieren hacer en su vida? Que usted sea un qué, un asesino, un asaltador. Ahora, como el que nos llamó es santo, y resulta que a mí me llamó Dios, yo no sé a usted quién lo llamó. Por eso es que hay gente que dice y le pone mucha cuidado a lo que hacen los demás. Por decir, la gente dice: no, yo no vuelvo a la iglesia, no vuelvo al evangelio, me aparto de eso porque mira a fulano, mira a sutano, mira a este, mira. Si usted se pone a mirar a eso, usted obviamente no va a vivir. Pero si usted tiene claro quién fue el que lo llamó, a mí me llamó Dios, a mí me llamó el Señor. ¿Y sabe cómo es Él? Él es santo. Y como Él es santo, ¿a qué me llamó? Diga conmigo, ¿a ser qué? Santo. ¿Sí o no? Y usted dice: no, pero es que ser santo es muy difícil. Pero acuérdese que la palabra, lo que acabamos de leer, dice que tengamos inteligencia para que no volvamos a vivir como vivíamos antes, en la ignorancia. Y este versículo dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que ¿qué? Lo que hagan. Y ya les voy a mostrar dónde aprendemos. Como también es santo quien lo llamó. Y el versículo 16 dice, atención acá, dice el 16, dice la palabra: pues está escrito, oiga bien, sean santos porque yo soy como santo. ¿Y quién está diciendo en el versículo 16 que seamos santos? Dios, porque está escrito. Amén. Se lo voy a ilustrar con dos personas. Se lo voy a ilustrar con Job y con el salmista. Resulta que Job, todos conocemos la historia de Job, la vida de Job, de cómo Job, mi hermano, vivió una situación bien complicada, pero cómo Job dijo en su vida estas palabras. Y quiero que venga conmigo a Job capítulo 31 versículo 1, y dice de esta manera, para que sepan lo que es santidad. Job capítulo 31 versículo 1 dice: yo había convenido con mis, óigame, con mis ojos de no mirar con lujuria ¿a qué? A ninguna mujer. Mire lo que está diciendo aquí el autor. Dice: yo había convenido ¿con quién? Con mis ojitos. O sea que Job diría, este autor aquí dijo: yo le hablé a mis ojos y convine con él. Listo, muchachos, hay mucha curva por ahí, pero no vamos a mirar a nadie con lujuria, porque eso es ser santos y eso es buscar la santidad. Usted se preguntará y dirá: pastor, pero hay mucha gente muy bonita y uno por más que quiera, uno mira, y eso es verdad.
Porque si usted me dice que no mira, pues está diciendo mentiras. Lo que uno muchas veces mira, pero lo que dijo él es que no voy a mirar a nadie. ¿Con qué? Con lujuria. Saben ustedes que la palabra dice, mis queridos hermanos, que cuando una persona mira a otro y lo codicia y quiere con lujuria, dice que ya adulteró con esa persona en su corazón. O sea que no tuvo que ir a acostarse con ella, ya adulteró con ella. Y lo que dijo Job es, dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguno. Y mire lo que dice ahora el Salmo 101 versículo 3. Lo que dice el salmista. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa que injusta. Mire este salmo. Dice, no tendré como meta nada. ¿Cómo estoy leyendo mal? No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Oiga lo que está diciendo él. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Ahora, yo no sé cuál es la meta suya, porque hay algunos que tienen metas y la meta dice, no, yo quiero esto, yo quiero que. Pero el salmista dijo, me propuse como meta no hacer nada que haya que perversidad. O sea, en otras palabras, voy a buscar la santidad. Y usted pregunta y dice, bueno, pastor, ¿y qué es? ¿Cómo se vive así? ¿Cómo yo sé qué es santidad y qué no es santidad? ¿Cómo yo aprendo a saber qué no sé? Porque la gente siempre se va a la lujuria y dice, no, es que tal cosa. Pero mire que hay cantidad de cosas. Por eso es que hay personas, mi hermano, que dicen ser cristianos. Dicen, no, yo soy cristiano y yo soy como él. Pero uno parece y uno dice, pero parece que el padre este es el diablo, porque no parece cristiano, ni parece creer. Por eso es que todo lo determina, mis queridos amigos, es quien nos llamó. Si a usted lo llamó Dios y usted dice que es cristiano y que lo llamó Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Diga conmigo, santo. ¿Qué espera Dios que usted sea? Santo. ¿Y cómo es santo? Aleluya. No. ¿Y qué es santo? ¿Andar vestido de cierta forma? No. ¿Qué es santo? ¿No mirar a nadie? Tampoco. Porque santo es tomar la determinación, si hablamos de las miradas, de no mirar a nadie con lujuria. Ser santo es colocarnos como meta no hacer nada perverso. Y usted dice, ¿y dónde yo encuentro eso? Porque es que la gente habla una cosa, el otro habla otra. Pues ahí es donde viene leer la Biblia. Y hay gente que no la lee. Yo les podría hacer un censo en esta hora, que no lo voy a hacer, pero les podría preguntar, ¿cuántos de ustedes leen su Biblia todos los días? Y yo le aseguro que el 0.01% contestaría que la lee. Hay gente que no la lee. Y hay cristianos que dice, y gente que dice creer en Dios y no la leen. Y entonces ahí es donde entra cómo vamos a aprender a vivir en santidad si ni siquiera leemos nuestra Biblia. Hay gente que dice, no, es que pastor, la Biblia no sé qué, y le saca 20,000 pretextos y excusas para no leerla. Y por eso uno se va a dar cuenta que es una persona amargada, que es una persona resentida, que es una persona que no sabe vivir en familia. ¿Y por qué? Porque no conoce la palabra. Eso es no vivir en santidad. Y yo conozco montones de cristianos que dicen creer en Dios, pero uno dice, pero tu padre es el diablo, porque eres un mentiroso. ¿Y dónde lo aprendemos? En la palabra. Por eso a mí nunca me sorprende cuando uno ve esos indigentes o gente de la calle que habla un montón de Biblia. Hay gente que dice, mira, ese como sabe de Biblia, sabe más que más cristianos. Y yo digo, ¿y qué importa dónde está el carácter? ¿Dónde está eso que sabe? ¿Dónde está en su vida? Porque si eso que sabe lo estuviera viviendo, pues no estaría en la inmunda como está. Entonces a mí no me sorprende ni que sepa mucho, ni que diga mucho. A mí me sorprende es la vida de una persona. ¿Y cómo lo aprendemos? Leyendo nuestra Biblia.
Por eso tenemos que leer. Y vuelvo y les digo, si les preguntara cuántos leen la Biblia todos los días, yo estoy seguro que uno que otro levantaría la mano. Y ahí es donde entendemos por qué no hay santidad. Y voy a decirles dónde descubrimos la santidad. Pues mi hermano, en la palabra. Y quiero que venga a Juan capítulo 17, versículo 17 al 19. Y mira lo que dice estos versículos, que son increíbles. Dice: santifícalos. La palabra santificar es la misma palabra santos, ¿cierto? Santificar es apartar, es ir limpiando, ir apartando, ir quitando impurezas. Pero ¿qué nos santifica? ¿Qué nos santifica? Dice: santifícalos ¿en qué? En la verdad. Y la gente que muchas veces pregunta: ¿y qué es la verdad? ¿O quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues mire lo que dice, que la verdad era ¿qué? La palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué? La verdad. Y el 18 dice: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Pero ¿qué es lo que nos santifica, mis amigos y hermanos? ¿Qué es lo que nos santifica? Lo que nos santifica es que la verdad. Y la verdad es que la palabra. ¿Cómo vamos a aprender a vivir en santidad si ni siquiera lo sabemos? Si ni siquiera lo conocemos. Algunos dirán: no, es que la Biblia es un libro que cualquiera, porque el papel puede con todo. Y querido, si usted piensa eso, entonces usted no está a favor de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si usted es de los que piensa: no, un libro cualquiera puede cualquier cosa. No, señores, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces ahí donde nosotros tenemos que saber lo que es la santidad. ¿Dónde vamos a encontrar lo que es la santidad? Pues en la palabra. ¿Saben que para eso Dios se hizo hombre? ¿Saben ustedes que Jesús se hizo hombre? Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para mostrarnos ¿a quién? Al Padre. Un día Natanael y los discípulos le dicen a Jesús, le dice este hombre: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús dijo: ¿cómo así? Llevo 3 años con ustedes, he comido con ustedes, he caminado con ustedes, me he reído con ustedes. ¿Y cómo dice muéstrenos al Padre? Y él dijo: porque el que me ve a mí, ve a quién, a mi Padre. Porque Él y yo somos uno, somos iguales. ¿Quieren conocer ustedes a Dios y saber cómo es Dios? Pues conozcamos a Jesús. ¿Y cómo? ¿Dónde conocemos a Jesús? En los evangelios, en la palabra. Mire cómo era Jesús. Y por eso mire, la santidad es esta. Y les voy a mostrar cómo es la santidad, para que vean que santidad no es estar uno por allá en un rincón apartado. Santidad, mis queridos hermanos, es, oiga bien, ser como Él. Y les voy a poner este ejemplo. Un día resulta que Leví, o el famoso Mateo, porque antes se llamaba Leví, el Señor lo vio recaudando los impuestos ahí, y se le acerca al Señor y le dice: hey, sígueme. Y la Biblia dice que Leví, o que después se cambió el nombre a Mateo, dice que lo siguió. Pero antes de eso quiso hacer una comida en su casa, e invitó a Jesús y a los discípulos. Y para los que conocen un poquito la Biblia, resulta que los amigos de Leví o de Mateo, ¿quiénes eran? Pues eran ¿quiénes? Del mismo gremio de él, recaudadores de impuestos, dice que prostitutas, rameras, de todo eso. Y entonces Leví le invita al Señor y dice: maestro, te voy a seguir, pero quiero invitarte a una comida en mi casa. Y reuní a toda mi familia y a todos mis amigos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Listo, hágale. Ese asadito no me lo voy a perder, voy. Y entonces resulta que la Biblia dice que Jesús se fue y estaba ahí sentado. ¿Y quién eran todos los invitados a ese lugar? ¿Quiénes eran? Dice que recaudadores de impuestos, rameras, prostitutas, pecadores, de todo. Y Jesús estaba pasando delicioso con esa gente allá. Y usted dice: ¿qué? Sí, porque ya les voy a decir 2 verdades. Y Jesús estaba ahí pasando delicioso. ¿Y sabe quiénes vinieron a montar problema?
los religiosos, los fariseos y los saduceos, que eran las sectas religiosas de ese entonces. Y cuando estaba Jesús ahí en medio de todos ellos, vinieron los fariseos con sus vestidos largos y con sus filaterías y sus cosas, y le dijeron a los discípulos: hey, tu maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores y ladrones. Ay, papito. Y me lo alcanzó a escuchar Jesús. Y yo me imagino a Jesús ahí, cuando los escuchó, y le dice: venga, un momentico. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Sí, qué valiente maestro es usted, de que se cree Dios. Y mire con quiénes están. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: los enfermos son los que necesitan al médico, no los aliviados. Amén, sí. Los enfermos son, amén, son los que necesitan. ¿Y sabe qué dijo Jesús a los fariseos? Como ustedes se creen tan buenos y como ustedes se creen aliviados y que no tienen problema de nada, pues por eso es que con ustedes no hemos podido, pero con ellos sí. Y yo les voy a decir, usted dirá: pero pastor, ese tipo de gente no es buena, y ahí uno no puede convivir con esa gente. Pero resulta que nosotros vamos al mundo dos veces. La primera vez es cuando Dios nos saca del mundo, y el mundo representa una vida de pecado. A mí Dios me sacó del mundo de una vida de pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Dice: como tú me enviaste, yo los envío. O sea que el Señor Jesús, ¿qué hizo con los discípulos? Los volvió a mandar ¿a dónde? Al mundo. Por eso, mis queridos hermanos, a los que muchas veces dicen: yo ya salí del mundo y no quiero volver. Mire lo que pasa cuando una persona se cree santa, pero no tiene santidad producida por el Espíritu Santo. Entonces supongamos que es una persona que sale del mundo, y entonces en el mundo era, no sé, un borracho, un mentiroso, un amargado, qué sé yo. Y resulta que llega a la iglesia, y cuando llega a la iglesia consigue una Biblia, se la mete bajo el hombro, ahí como de desodorante, y empieza a andar aquí y nadie me hable. Y entonces empieza el amigo que antes se iban a la farra: hey, Chimontrufio, tal cosa. No, pecador inmundo, ahora yo soy cristiano santo, apartado para el Señor. Y entonces el amigo, el otro: ¿qué usted? ¡Ah, impíos pecadores! No me puedo juntar con los mundanos. Y ese es el grave error. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor nos envió otra vez al mundo. Y la primera vez que nos envió al mundo fue en el pecado. Pero cuando venimos a Dios y venimos al Señor, Él vuelve y nos manda ¿a dónde? Al mundo, pero ahora con una diferencia: ya es con Cristo en nuestro corazón. Amén. Por eso es que la gente que viene a las iglesias y que se convierte al Señor deja de saludar a sus amigos. Y yo nunca en mi vida he podido entender eso. ¿Por qué? Ya no me junto allí, ya. Cuando Jesús se sentaba a comer, ¿con quién? Con pecadores, con publicanos. Y usted dirá: ay, pero es que a Jesús le gustaba de poca gente. No, señores, porque acuérdense que ¿quién es el que necesita el médico? ¿El enfermo o el aliviado? Y si usted deja de saludar a sus amigos, ¿sabe qué hacen sus amigos? Dicen: le doy 2 meses para que otra vez esté con nosotros en la taberna. Otro dice: no, 1 mes y medio está aquí. Otro dice: no, yo le voy a dar un poquito más de credibilidad, 6 meses. Y efectivamente, al mes y 1 semana, entonces, muchachos, vamos para la taberna, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque eso no es santidad. Santidad es volver otra vez, es volver y llevar a Jesús. Mire, yo nunca dejé de hablarle a nadie que eran los amigos o las personas que frecuentaba cuando estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque entonces ¿a quién le voy a evangelizar? Entonces ¿a quién le voy a hablar de Dios? ¿A quién le voy a mostrar la santidad y lo que vale la pena la vida para el Señor? Por eso es que muchos le huyen a las iglesias, porque resulta que está el primo Chencho, que era el alma de la fiesta, que era la persona que unía a la gente. Y wow, viene Chencho, pero resulta que Chencho ahora es cristiano.
Y resulta que Chencho ahora es amargado y aburrido porque está leyendo la Biblia. Y ahora es una persona harta. No, porque es el santo. Y entonces los demás dicen, los amigos y la familia dice, qué jartera. Y por eso después viene ahí Chencho y dice, hey, lo invito a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para volverme como usted? No, gracias, prefiero vivir. Porque creemos que eso es santidad. Y nosotros vamos al mundo es a mostrar el amor de Dios. ¿Cómo nos vamos a ganar las personas? Con santidad. ¿Y qué es santidad? Se lo voy a seguir mostrando de esta manera. Un ejemplo. Si viene Chencho, entonces dice la familia, wow, la familia, ay, pero viene Chencho. Y entonces Chencho, que antes era el alma de la fiesta, el alegre, el que todo el mundo quería estar con él, ahora no, ahora es amargado. Entonces dice Chencho, bueno, señores, en esta reunión vamos a tener dos lugares. Ahí van a estar los impíos, pecadores, inmundos, y aquí los santos. Entonces, ¿quién cree que se va para el rincón de los santos? Chencho. Y entonces Chencho ahí con la Biblia, ahí sí, aleluya, gloria a Dios al Señor. Inmundos pecadores se van para el infierno, hijos de Lucifer. Y la tía está allá y dice, ay, mi hijo, no sea tan fanático. No, tía, para. Y entonces aquí estamos los santos y acá están los impíos. Y en ese lugar de los santos es más aburrido. Y al último, ¿sabe cómo termina Chencho? Chorreando baba. Y viene alguien y dice, ¿y eso es qué es? No, allá son los santos y aquí son los impíos. Y si llega un cristiano como yo, ¿usted cree que para dónde yo me voy a ir? Yo miro el rincón de los santos y miro el de los impíos allá. Esa gente está feliz. No, yo me voy para allá. ¿Por qué? Y usted dice, ay no, pastor, no se puede. Pero miren lo que les estoy diciendo. Acuérdese que les dije que santidad infunde ¿qué? Respeto, reverencia y temor. Amén. Mire, yo he estado en lugares donde la gente no es cristiana y usan malas palabras y dicen, hijo de tanta, yo no sé qué. Y cuando la gente me ve y dice, no, o le voy a respetar, ahí está Jorgito, ahí está el pastor, no. Y hay gente que me dice, uy, perdóneme, disculpe. Yo, no, tranquilos, están en su vida. No, y le dice a todos los demás, no, venga, respeten. ¿Sabe qué es eso? Y yo no llego con mi Biblia, no, porque la santidad que infunde, diga conmigo, respeto y temor. ¿Qué es lo que infundía Jesús cuando estaba en medio de todos esos pecadores? ¿Usted cree que la prostituta era insinuándole a Jesús, que Jesús, vamos un ratico allí? ¿Y usted cree que Jesús estaba ahí? ¿Y cuánto? No, señores, yo creo que todos estaban ahí maravillados, boquiabiertos, chorreando baba, escuchando al maestro, escuchándolo ahí, wow. Y yo creo que esa prostituta, ese pecador, ese ladrón, todo el que estaba ahí, yo creo que desde ese día su vida fue diferente. Mire, ¿con quién tenía problema? Con Jesús. ¿Quién eran los que tenían problema? ¿Usted cree que el problema los tuvo los pecadores, los ladrones, las prostitutas? No, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los que se creían buenos, pero los demás lo amaban. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no apreciamos la salvación, porque decimos que la salvación es gratis. Entonces la gente, por eso es que los cristianos no aprecian la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque lo gratis no se aprecia. Y se lo voy a poner de esa manera. Mis queridos, nosotros cuando decimos que es gratis para nosotros, pero a Dios, ¿qué le costó? Su Hijo. Y a Jesús, ¿qué le costó? Su vida, su sangre. O sea que no es gratis. Y les voy a decir que lo gratis no se aprecia. Si yo les digo a ustedes, vea, les voy a regalar este libro a todos, les estoy 200% seguro que ninguno de ustedes se me va. Ay, pastor, yo quiero. Ay, yo, uno. Pastor, no me ha dado. Y les aseguro que solamente uno o dos lo leen. Los demás, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque es gratis. Pero si yo le digo, me hacen el favor y todos lo tienen que comprar, ¿y cuánto vale? Tanto. Yo le aseguro que más de la mitad lo leería. ¿Y por qué? Uy, porque costó mucha plata. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Eso está como la persona que es
botada con lo que no le ha costado. Usted ve cuando la gente come algo y no tiene que pagarlo, pero el que lo tiene que pagar es. Eso es como cuando la gente le gusta trapear y echarle, ay, a mí me gusta. Así pasaba al principio con una gente que hacía el oficio aquí en la iglesia. Ay, echaban y echaban y echaban. Y uno compraba unos tarros así grandes de Zampí, y eso al otro día estaba a la mitad. Y pero, ay, no, es que a mí me gusta que huela. Venga, ¿y por qué no lo compra usted? Ay, no. Porque es gratis, sí, ay, echémosle que huela harto. En cambio en la casa son bien tacaños ahí. Ay, pilas, que valió mucho, poquito, papito, poquito, que no es para bañarse con eso. ¿Y por qué? Porque nos vale. Pero cuando es gratis no. ¿Sabe por qué la mayoría de cristianos no valoran la salvación? Porque es que gratis. Pero si a usted le hubiera costado su vida, su sangre, si a usted le hubiera costado su hijo, usted paga el precio. Por eso es que la salvación, mi hermano, no es gratis y hay que pagar el precio. Mire cuántos vagos se quedan en la casa y no vienen al culto. Ay, me lo escucho desde acá. Y pues, ¿por qué? Porque es gratis. Pero aquí hay que costar sangre, mis queridos. Esa es la salvación. Entonces, ¿qué es la santidad? Santidad la encontramos en la palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Entonces, ¿qué es, para ir terminando ya? ¿Qué quiere Dios? Que seamos santos. Dios quiere que tengamos noviazgos en santidad. ¿Y qué es un noviazgo en santidad? Un noviazgo en santidad es no comerse los dulces hasta que se case. Hay algunos que son tan folclóricos que dicen, ay, pues total, yo me voy a casar con él, pues qué importa. No, señores. Cuando yo me fui a casar con mi esposa, que ya teníamos fecha de matrimonio, pues yo en mis adentros quería comerme el pastel, pero yo dije, no, esto es un noviazgo en santidad y voy a esperar hasta el matrimonio. Eso es un noviazgo en santidad. Pero a mí me aterra y me hierve la sangre cuando yo veo gente que son disque cristianos y dice, ay, pastor, pero es que total, yo me voy a casar con él o me voy a casar con ella. No, señores, porque un noviazgo, para que esté Dios, tiene que haber santidad. Y si no hay santidad, ahí no está Dios, porque lo de Dios es santo, porque Dios es santo. Otra cosa es un matrimonio en santidad. ¿Y qué es un matrimonio en santidad? La Biblia dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho, ¿sin qué? Sin mancilla. Alguno dijo que sin masilla, no, sin mancilla. Un matrimonio en santidad. ¿Y qué es un matrimonio en santidad, mis queridos? ¿Sabe que Dios quiere también? Que tengamos negocios en santidad. Y usted dice, oiga, si la santidad va en la ropa, en lo que hablo, en lo que digo. Pero si usted tiene un negocio con una pesa falsa, con una pesa mala, su negocio no hay santidad. Y después por eso se vive quejando, esto como está de malo, es que la pandemia. Años atrás decían que las pirámides, ahora la pandemia. Yo no sé qué se irán a inventar después. Y yo muchas veces le digo, hermano, debe ser descarado y ladrón. Ay, pastor, yo soy cristiano evangélico redimido por la sangre del Cordero. No, ladrón, porque usted tiene que tener una balanza correcta. Eso es tener un negocio en santidad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Tener nuestras finanzas en santidad. ¿Y cómo es? Sacando lo de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sus ofrendas y su diezmo. Amén. Que seamos padres en santidad y tengamos a nuestros hijos en santidad. ¿Y qué es un padre o un papá en santidad con sus hijos? La Biblia dice, padres, no provoquen aspereza a sus hijos. Mire, yo sé que hay unos papás que uno dice, uy, Dios mío, gracias, Señor, que ese no me tocó a mí. Porque donde fuera el mío, ay, qué pereza. Y uno muchas veces ve que son papás que dicen ser cristianos. Y los hijos están deseosos en tener cédula para largarse de allá. Por eso yo conozco muchas niñas que se casan con cualquier desgraciado orejón que les presenta cualquier cosa. Ay, chao, venga, pero ¿por qué se va con eso? Ay, sí, para huir de mi casa, estoy harta. ¿Y por qué? Porque no hay santidad en los hogares.
Santidad en los hijos, con los papás. ¿Estoy siendo claro, iglesia? ¿Sí o no? Y esa es la esencia y el ADN de nuestra iglesia. Seamos santos porque Él es santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, quería darles otro principio, pero por cuestión de tiempo no alcanzo. Pero la próxima semana, imperdible, no se puede quedar en la casa, porque les voy a hablar de otro principio que es poderoso. Hoy quería decirles que nuestro ADN es de santidad. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Santo. Y el que lo llamó a usted es como santo. ¿Cómo debemos ser nosotros? Santo. Usted dice, uy, pastor, no me la ponga tan dura. Sí, se la pongo así, porque usted tiene que llegar a ser, y yo tengo que llegar a ser como Él. Ah, no, hermano, se puede. Tengamos noviazgos en santidad, matrimonios en santidad, hogares, hijos en santidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En santidad. Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor en este día. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Queremos hoy bendecirte y exaltarte, Señor. Dios mío, gracias porque tú eres Dios. Señor, gracias, Señor Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, muchas veces no hemos valorado la salvación porque es gratis, porque a nosotros no nos costó nada, pero a Jesús le costó todo. Señor, el ADN de esta iglesia es y debe ser la santidad. La santidad no son vestirnos de cierta forma o hablar de cierta forma. La santidad es ser como Jesús. Señor, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú seas aquí obrando, Señor. Que nuestra vida sea de santidad, que tengamos matrimonios santos, hogares, negocios, economía, que en todo veamos la santidad. Señor, que la familia, los amigos digan, si algún día quiero ser cristiano o leer la Biblia, o orar o buscar de Dios, voy a buscar a mi primo Chencho, que Él es bueno, que Él es el alma de la fiesta y todavía lo siguió siendo, que nos está mostrando a Dios, que nos está mostrando al Señor. Y no que digan, ay, qué jartera los cristianos. Mire cómo mi primo era el alma de la fiesta, alegre, y ahora es un amargado, resentido, arrinconado, fanático, cansón. No, santidad es contagiar a los demás. Santidad es infundir ese respeto, ese temor. Es que los demás quieran ser como nosotros, porque somos como Jesús. Señor, yo oro por mis hermanos, por mis amigos, y te pido en esta hora que tú los bendigas, que tú los llenes con tu gracia, porque esta iglesia, el principio y el ADN es de santidad. Santidad en la manera de hablar, en la manera de comportarnos, en la manera de conducirnos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias yo te doy a ti, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que seamos santos donde quiera que vayamos, porque el lugar no me hace a mí, yo hago el lugar, Señor. Gracias, Padre mío. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos a ti. Y no quiero terminar esta reunión sin darle la oportunidad a alguna persona que no haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Quiero que repita conmigo esta oración. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, quiero que diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios, te doy gracias porque veo que tú me has amado con amor eterno. Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, entres a mi vida
y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si tú hiciste